Por eso, esta tarde queríamos dedicarle un tiempo a la directora de Fitur, en exclusiva aquí en Movistar Televisión, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras, María Valcarce. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Fenomenal. Muy bien, muy bien. Contenta, ilusionada. A 5 días de comenzar la feria, supongo que, bueno, con una actividad frenética desde por la mañana hasta por la noche y ya con los últimos retoques, ¿no? Sí, realmente está todo preparado por la parte de la organización y bueno, están montando los stands. Nos asomamos de vez en cuando ahí a ver qué anticipamos de cómo va a ser el montaje final. Y yo creo que todo está listo para recibir a los profesionales del sector y también al público en el fin de semana. Siempre digo que al final, estos días previos a Fitur, que a mí me encanta pasear por IFEMA e ir viendo cómo se va levantando, es un momento especialmente emocionante. Siempre digo que esos pasillos de hormigón que luego se van vistiendo poco a poco con las alfombras, esas estructuras que van dando vida a los sueños y a las ilusiones de muchas instituciones, de muchos destinos nacionales e internacionales, de empresas y de todos los agentes que conforman el sector del turismo, van levantándose poco a poco hasta que de pronto, sin saber cómo y por qué, el día 19 a las 10 de la mañana las luces se encenderán y habrá un mundo de ilusiones en 8 pabellones en 56.700 metros cuadrados que van a poner de manifiesto una vez más que IFEMA es una referencia a nivel mundial y que el turismo puede abrazar los 5 continentes de una forma segura. Eso es. Realmente la feria emerge un poco de la nada, ¿no? Yo siempre me marcho el último día de montaje por la noche y pienso, pero si queda muchísimo por, no sé, ¿cómo puede estar esto listo mañana? Y hay unos duendes que vienen por la noche y al día siguiente está todo maravilloso. Y efectivamente, hacemos un esfuerzo importante porque Fitur sea un espacio seguro y FEMA Madrid sea un espacio seguro. Tenemos unos protocolos anti-COVID muy sólidos que son avalados además por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y que, bueno, la verdad es que es una colección de medidas, pero por destacar un poco lo más importante, pues por un lado la manera en que nuestros pabellones se ventilan, que aseguran que el aire que respiramos se renueva totalmente cada 20 minutos y además pasa por unos filtros. También, bueno, pues el hecho de que tenemos un sistema que monitoriza los movimientos de la gente por el recinto, de manera que cuenta a las personas que hay en los pabellones y además ve un poco cómo es su desplazamiento por las distintas zonas de la feria, de manera que podemos anticiparnos a aglomeraciones. Y bueno, pues luego una serie de medidas, pues como tener los pases digitales, medir la temperatura. Y lo nuevo de este año, ya que tenemos un porcentaje tan elevadísimo de vacunación, afortunadamente en la población española y en la población internacional que nos visita, vamos a pedir el pasaporte COVID, bueno, mal llamado así, ¿no? El Green Pass o su nombre real es el certificado COVID digital de la Unión Europea, ¿no? Que demuestra que estamos vacunados. Lo vamos a pedir a todos los ciudadanos de países adscritos a este sistema, que son casi 50 países, y a los que no vengan de países con este sistema, bueno, pues les pediremos el mismo requisito que se les ha exigido en frontera para entrar en España, que es el QR Spain Health. Y bueno, pues solo a los que no tengan ni lo uno ni lo otro, ahí pediríamos un test, un certificado de haber dado negativo en un test COVID practicado en las últimas 24 horas antes de entrar en la feria. 6.933 empresas se van a dar cita en Fitur, 107 países, 8 pabellones, 600 expositores, 10 secciones temáticas, 56.700 metros cuadrados, datos que abruman, que están muy cercanos a la edición del 19 pre-pandemia y que sobre todo y fundamentalmente me quedo con este dato, demuestran que una vez más Fitur es la feria de turismo más importante del mundo, pero sobre todo que ha sabido hacer las cosas para liderar el sector y para ser un ejemplo en el mundo, un año más, una edición más. Sí, realmente es un mérito colectivo
porque nosotros podemos hacer esto y hemos podido celebrar Fitur 20, 21 y ahora 22 gracias a que contamos con un sólido respaldo del sector turístico internacional y muy particularmente del sector turístico español, que ya sabemos que es un sector importantísimo en el mundo, altamente competitivo. Y bueno, pues tanto por parte de entidades públicas como privadas tenemos ese respaldo que es crítico. Además tenemos también el apoyo sólido tanto del Gobierno de España como del Gobierno regional de Madrid y del Gobierno municipal. Y bueno, pues yo creo que gracias a estas circunstancias y también, por qué no decirlo, aunque quede inmodesto por mi lado, ¿no?, puesto que represento a IFEMA, pero bueno, también por el esfuerzo y la capacidad organizativa de IFEMA, que hemos podido construir este espacio seguro y bueno, pues mantener viva nuestra actividad buscando un modelo de convivencia en el que la actividad bueno, pues persiste y convive con la pandemia gracias a unos protocolos de seguridad muy bien montados y que dan confianza a expositores y visitantes. En esta edición de Fitur, María, como no podía ser de otra manera, hablaremos de la sostenibilidad en todas sus formas, sostenibilidad social, económica, cultural, administrativa, natural, por supuesto. También hablaremos de esa España vaciada o esa España despoblada y las oportunidades que el turismo puede dar a aquellos municipios que seguro pueden generar nuevas iniciativas tanto de empleo como de desarrollo económico. También hablaremos, por supuesto, de digitalización, de términos ya muy maduros y muy presentes siempre como la desestacionalización. Hablaremos de transformación digital, por supuesto también hablaremos del liderazgo de la mujer en el sector turístico, hablaremos de experiencias, pero también hablaremos de nuevas tendencias y de nuevos asuntos que yo creo que Fitur aborda de una manera ilusionante, como pueda ser la accesibilidad, como pueda ser, por ejemplo, el mundo de los cruceros o como pueda ser, y manteniendo secciones de otro año, por ejemplo, el turismo idiomático, ese Fitur Lingua. Eso es, yo creo que has hecho un recorrido muy completo por toda la feria, Fernando, ¿no?, en sus 10 secciones, y la verdad es que todas ellas son interesantísimas y traen a Fitur la vanguardia del sector, las últimas novedades, la innovación, pues un poco yo creo que con una visita a Fitur y con una estancia en Fitur, el profesional, además de poder hacer negocio, que es lo más importante y que es nuestro foco, pues también tiene la oportunidad de ponerse al día en conocimiento, ¿no?, en el sentido de conocer por dónde van los últimos desarrollos y qué herramientas se presentan para la mejora y la modernización de las empresas turísticas. Tenemos el turismo idiomático, tenemos también el turismo cinematográfico, tenemos nuestra sección de turismo LGBT, en fin, yo creo que intentamos que la feria sea la casa de todos los segmentos turísticos y que la celebración de Fitur signifique un impulso para la industria turística en todas sus facetas. Ya hay secciones maduras como puede ser ese Fitur Mais, por ejemplo, o Fitur Next o Fitur Tequi, donde me hace mucha gracia, por ejemplo, que se va a mostrar un hotel en el que vamos a poder analizar, tocar, ver, sentir todas las grandes innovaciones que se están aplicando al sector de la hotelería. Y, por ejemplo, en Fitur Next se hablará de los retos a los que se afronta el sector turístico. Hablaremos de turismo senior también, como no podía ser. También hablaremos de desarrollo. Son muchos los temas que hay que abordar en esta nueva edición de Fitur, que, como yo decía antes, no es una edición normal, no es igual que las demás. Tiene el mismo éxito de participación, de crecimiento y de, por supuesto, liderazgo. Pero, sin embargo, yo creo, María, es una edición en la que se pone el foco en ese compendio, en esa simbiosis perfecta entre digitalización, humanización, desarrollo, formación y sin dejar de lado nunca a las personas y el alma, que son las bases del sector turístico. Sí, realmente yo creo que la digitalización pues es un vector de crecimiento y de mejora, claramente, de competitividad, pero no sirve de nada si no hay personas preparadas para hacerse cargo de esa transformación, que conozcan las herramientas. En el fondo, la tecnología es una herramienta, ¿no? Lo importante es poderla utilizar a favor de los negocios y a favor de las personas, y luego estas automatizaciones y estos procesos tan avanzados con tecnología lo que hacen es liberar a la persona de tareas de poco valor añadido
y dejar a la persona para aquellas tareas en las que es absolutamente insustituible, ¿no? Por lo tanto, estoy contigo en que es perfectamente compatible el binomio tecnología-humanización, ¿no? No se trata más que de poner las cosas que se pueden automatizar y que se pueden realizar con mucha eficiencia a través de tecnología de lado para liberar a la persona para tareas de mayor valor y donde no puede ser sustituida. Oye, antes, María, los tertulianos, Carlos Olmo, Juan Roldán y Marianela Olivares, que me acompañan en este programa, les he hecho una pequeña trampa y así como Abuela Pluma les he pedido que me hablaran de destinos imprescindibles para el año 2022. Esos destinos que tenemos que anotarnos todos, han salido unos cuantos de lo más diverso, patrimoniales, culturales, enogastronómicos, naturales. Para María Valcarce, para la directora de Fitur, algún destino que quizá tenga un especial protagonismo este año en la feria y que tenemos que tener sí o sí en las agendas del buen viajero. Les he estado escuchando, Fernando, porque estaba ya conectada, así que me ha encantado el recorrido que han hecho por distintos sitios. Hombre, yo este año de Fitur tengo que hablaros de la República Dominicana, porque es nuestro país socio, además es un país que conozco y que es fantástico. Maravilloso. ¿No? Yo creo que es un destino, bueno, en invierno ya es una locura, porque realmente ir al Caribe y disfrutar de ese clima y de un país que además de las playas y del sol, pues tiene muchísimos recursos patrimoniales, culturales, tiene una restauración también muy interesante. Bueno, pues yo creo que ese es un destino estrella del año 22. Además tienen en Fitur un stand absolutamente espectacular, ya lo veréis, os vais a quedar sorprendidísimos de lo que ha hecho este año en Fitur la República Dominicana. Y luego, bueno, pues muchísimos otros. La verdad es que os escuchaba, ¿no?, al inicio del programa y todos los que habéis mencionado me parecen fascinantes. Yo pensaba para mí, ¿yo cuál diría? Y pensaba en Cádiz porque tengo la intención de escaparme a Cádiz cuando acabe Fitur unos días, pero la verdad es que, no sé, realmente sería imposible, ¿no?, destacar muchísimo uno sobre otro, porque España es maravillosa, está llena de rincones fascinantes y el mundo es maravilloso y por eso tenemos que poder volver a viajar y Fitur está ahí para eso. Os voy a dar una pista, os podéis meter en la página web de Fitur y coger esos 107 países que van a estar presentes en esta 42 edición y ya tenéis propuestas para viajar en los próximos años. María, ¿qué te parece? Me parece muy buena idea y sobre todo venir a Fitur a ver los stands, a ver las propuestas de cada destino y descubrir un poquito el mundo a través de Fitur. Oye, tenemos en los estudios centrales de Movistar, de Canal 125, de Negocios Televisión, de Miradas Viajeras Televisión, también a otra buena amiga tuya, a otra gran líder del sector turístico, a la vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y de Turismo, Maribel Rodríguez, que además tiene mucho que ver con Fitur por esa sección Fitur Woman, que también este año va a estar presente y al que se le va a dar un protagonismo muy importante. Maribel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Déjame saludar a María, que no nos hemos visto últimamente, creo, ¿no? Llevamos hoy una jornada intensa y muy agradable. Pues sí, la verdad, tenemos muchísima ilusión. Bueno, yo soy la vicepresidenta senior del Consejo, pero a la vez estoy liderando junto con María un proyecto precioso dentro de Fitur, que es Fitur Woman, y que es bueno, pues lo que hacemos ahí es visibilizar el rol de la mujer. Este año el título es su segunda edición. Empezamos el año pasado una apuesta que María nos cedió y confió por esta apuesta de hacer la primera jornada en aquel Fitur tan complicado, casi en medio de la pandemia, que tuvo un gran éxito, y por supuesto este año va a ser el número 2 y va a ser visibilizando lo invisible, el rol de la mujer que a veces está oculto, el liderazgo que la mujer tiene que adquirir, y queremos darle, ¿no?, la visibilidad a todas aquellas empresarias, emprendedoras, aquellas mujeres que están en el sector público, en el sector privado, y este va a ser, digamos, el camino que vamos a realizar durante la jornada que realizaremos en Fitur Woman el día 20 entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Visibilizando lo invisible. Qué bonito eslogan, qué significativo y qué importante además afrontarlo de una manera directa, cara a cara, para ponerlo en valor. Marianela,
Juan, tenéis a María Valcarce, ¿alguna pregunta? Porque, por ejemplo, otra de las secciones que se nos ha quedado un poco en el tintero, hablando con María, es precisamente ese Fitur Talent. Hablamos de talento, hablamos de personas, hablamos de formación, hablamos sobre todo del sector turístico y de los profesionales del sector turístico. Marianela, sí, preguntáis a María. Hablamos de la profesionalización, de preparar a los jóvenes para nuevos escenarios a nivel laboral. Y sí que me gustaría saber desde Fitur qué se está tejiendo en ese sentido para lo que vendría a ser nuevas profesiones. Bueno, yo creo que el foco de Fitur Talent está muy relacionado también con la transformación tecnológica, porque realmente cuando nace Fitur Talent, que nació en la edición del 20, un poco el escenario que veíamos era que había un vector de productividad claramente identificado por todos, que era esa transformación digital, la tecnología, y se estaba olvidando el talento de las personas, ¿no? Entonces se crea la sección un poco como para poner ese contrapunto y a la vez relacionarlo, ¿no? El decir que las personas tienen que estar preparadas en unas nuevas competencias, precisamente para abordar una empresa que ha hecho su transformación digital, ¿no? En ese sentido, yo creo que está sobre la mesa pues un montón de cosas, la llamada economía de los datos, ¿no? Que yo creo que es a donde vamos en el sector turístico y en todos los sectores, yo creo, ¿no? Que cada vez más, bueno, pues tenemos la capacidad de recoger una enorme cantidad de datos y hay que utilizarlos, y para eso hace falta gente experta en estas competencias, y el sector turístico también las precisa. Pero bueno, se tratan muchísimos otros temas en Fitur Talent. Es una sección interesantísima y también se habla pues de la capacidad de las empresas para retener el talento, que es algo muy importante, y bueno, pues se va recorriendo un poco toda la temática que tiene referencia pues con las personas en la industria turística. Maribel, precisamente hablando de datos, esta mañana teníamos la oportunidad de conversar en estos segundos encuentros Fitur maravillosos, donde están pasando los grandes líderes del sector turístico por las cámaras de Movistar, hablando de Fitur y de todo lo que se nos viene encima, de todo lo que tenemos que afrontar de una manera directa en este año 2022. Y aportabas unos datos muy importantes relacionados directamente con la evolución de la pandemia, con la evolución del sector turístico, con esa evolución del Omicron, que nos daba además una conclusión final que hemos contado aquí en Miradas Viajeras desde hace mucho tiempo. El 22 va a ser el año de la recuperación, claramente, precisamente por la evolución de la pandemia. Sí, desafortunadamente la aceleración que esperábamos que iba a ser en este primer cuarto del año se ha visto ralentizada como consecuencia de esta variante que ha llegado aquí, no tan sorpresivamente, pero sí masivamente. Sabes que el turismo representa el 10.4% del PIB mundial. Tú que eres experta en empleo, 1 de cada 10 empleos en todo el planeta antes de la pandemia eran como consecuencia de los viajes y el turismo. Y 1 de cada 4 nuevos empleos que se generaron en aquel periodo eran gracias a viajes y el turismo, con lo cual es un sector que es que es el motor de la economía, y bueno, luego talento y muchas otras cosas más. Cuando empieza la pandemia hemos estado haciendo diferentes escenarios que, bueno, pues que eran más optimistas. Pensábamos que acabaríamos el 2021 con por encima del 35% de subida con respecto al año anterior, lo cual supondría que nos estábamos acercando y que eso iba a permitir que en el 2022 superásemos los niveles, si no igualásemos, de 2021, pero lamentablemente la Omicron ha venido un poco a frenar. Pero hay una oportunidad todavía, hay una oportunidad de conseguir llegar a un buen escenario y sí que alcanzar ese 38% de crecimiento que pensábamos, porque según los últimos datos que tenemos de nuestros socios en Estados Unidos, de sus investigaciones, nos están contando que obviamente ya el 90% de los casos que son en Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos no porque digamos no, el papamundo, no, es porque al final son los que cuando van a viajar tienen mayor aversión al riesgo. Entonces allí ya, que todo el mundo ya está contagiado por esta variable y que es la prevalente, están estimando que entre febrero y marzo va a haber como una, digamos, bajada, una recomposición,
y se espera que a partir de abril ya los viajes puedan empezar a suceder de manera más o menos normalizada. Sin duda es necesario que los gobiernos estén alineados, que el sector privado se coordine y que veamos cuáles van a ser ahora los nuevos parámetros para seguir viajando, porque vamos a tener que seguir viajando. Todos los sectores están funcionando, el nuestro debe funcionar también, porque no solamente viajamos por placer, viajamos por negocio, para desplazarnos y por muchas otras cosas más. Con lo cual eso son buenas noticias, porque si ellos nos lo dicen, nos lo cuentan, raro sería que no sucediese así, porque de la misma manera durante todo el resto de la pandemia no eran tan optimistas. Con lo cual ahí estamos más tranquilos y esperamos que sí, que desde luego haya una coordinación a nivel internacional en cuáles van a ser estos nuevos protocolos. Hay que revisitarlos porque ya no vale lo que había antes. Las vacunas, desde luego, actuales no van a ser capaces de llegar a que la variante Omicron la puedan proteger, porque es que no da tiempo, ya vamos a estar todos, digamos, contagiados hasta que esto suceda, con lo cual tenemos que trabajar en otros aspectos, que serán qué medicación, vamos a tener que seguir necesitando las FFP2, por ejemplo, la tecnología y la innovación en los aeropuertos cuando vamos punto a punto, utilizar esta tecnología como plataforma para podernos mover y no tener que utilizar la manera más táctil o más burocrática. Con lo cual tenemos que trabajar ahora y enfocarnos en qué va a ser lo nuevo, pero desde luego viajar. Juan y Marianela seguro que tienen un montón de preguntas. Una muy rápida. Esta mañana hablábamos precisamente que una de las cuestiones que tenéis encima de la mesa que hay que trabajar de una forma directa es el talento, la formación, los jóvenes y la mujer. Sí, y por partes. Hablabas de Fitur Talent. Nosotros también participamos en Fitur Talent desde que se inició. Apostamos muchísimo porque consideramos que el talento es necesario y hay que atraer talento a nuestro sector. Es un sector maravilloso que genera muchísimos puestos de trabajo, inclusivo, diverso, y que además tú puedes empezar trabajando de una persona que está recibiéndote en la puerta de un hotel y crecer dentro de la organización, que acaba siendo un director de hotel, un director o una directora de cadena mundial. Además puedes geográficamente cambiar de país y aprender. Nosotros como organización medimos todo esto, porque sin medición y sin traquear lo que está sucediendo no podemos influenciar lo que hacemos a los gobiernos para que tomen medidas. El 54% de las personas que trabajan en turismo son mujeres y más del 30% son jóvenes, con lo cual son los grandes damnificados de lo que está pasando en este momento, porque por sus oportunidades de empleo, sus oportunidades de crecimiento y sus oportunidades de poder progresar dentro de sus trabajos se ha visto mermada, con lo cual hay que poner el foco ya no solamente en el talento, sino en estas personas. Y además hemos notado una cosa muy importante, que es la fuga, sobre todo en Estados Unidos, volviendo a Estados Unidos. La gente dice, yo no quiero trabajar en turismo, porque si trabajo en turismo vuelve otra pandemia, ¿a qué me dedico? Y sobre todo en países donde la seguridad social no existe y mañana no hay trabajo, tienen que alimentar a sus familias, ¿no? Con lo cual es muy importante que consigamos como sector querer que la gente trabaje en turismo. Yo quiero ser ingeniero porque quiero trabajar en una OTA. Yo quiero ser matemático, pero quiero trabajar informando a los destinos de cuáles son, digamos, los puntos calientes donde tienen que ir los ciudadanos, donde tienen que ir los turistas, con lo cual es fundamental que desde luego invirtamos en que sea atractivo nuestro sector, que sea un sector bien pagado y que atraigamos a unas personas interesantes que se queden. Me vais a dejar que vaya despidiendo a María Valcárcel, la directora de Fitur. Su actividad es frenética, seguirá trabajando esta tarde y esta noche, mañana, pasado. Estamos a 5 días del comienzo de Fitur 2022, de la 42 edición. María, no te quiero robar más tiempo. Un mensaje para todos aquellos que aún se plantean ir a Fitur o para todos aquellos que seguimos amando Fitur. Bueno, el mensaje es que juntos lo hacemos posible. Realmente no podemos quedarnos esperando a que las cosas pasen, hay que hacerlas posible. Y yo creo que viniendo a Fitur, participando en Fitur, estamos haciendo que vuelvan los viajes, que vuelvan con fuerza y que volvamos a tener pues una industria turística fuerte, poderosa y en crecimiento. Así que los esperamos a todos en Fitur. María Valcárcel, directora de Fitur, gracias, enhorabuena. Mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi orgullo por ese gran trabajo que estás haciendo al frente de la feria con todo tu equipo. Por supuesto, un abrazo para todos ellos, con todo el equipo de IFEMA y con todo el equipo que te acompaña en esta maravillosa aventura. De verdad, gracias, enhorabuena, porque líderes como tú también los necesitamos en este país. Un beso fuerte y nos vemos en Fitur. Fernando. Gracias, adiós a todos, adiós Maribel. Hasta luego. Juan. Líderes y mujeres, perdona.
Líderes y además mujer. Lideresas. Me ha encantado la ilusión y, en fin, ese derroche de optimismo de María Valcarce, porque además vamos viendo que Fitur vuelve a recuperar los esplendores de épocas pasadas, cuando hoy son 8 pabellones, pero cuando, recordemos, llenábamos los 10, que después se volvieron a hacer descender por la crisis del 2008, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy buena señal. Y a la vicepresidenta Rodríguez me gustaría también agradecerle ese optimismo que nos dice que, aunque en febrero y marzo va a haber un cierto parón, en abril será el empujón final hacia la recuperación. Pero también, dato de hoy, Maribel, el 45% de los trabajadores en España que están ahora mismo en ERTE son del sector turístico. Dato de hoy. ¿Cree usted que para abril este tanto por ciento habrá descendido de una forma ostensible? En tanto en cuanto nos alineemos el sector público y privado y trabajemos poniendo estas condiciones que sean homologar una serie de parámetros para que todos tengamos la misma, digamos, manera de viajar. Por ejemplo, si voy a un aeropuerto, el gran problema ahora mismo ya no es en sí mismo la pandemia, la enfermedad, porque todos entendemos que ahora mismo, por ahora, y toquemos madera, pues es un poquito más suave y es más fácil. El problema está en cuando vas a viajar a otro lugar, si te quedas atascado. Si yo me voy mañana a Turquía, no sé, a Filipinas, porque es un sitio donde he ido, tengo que volver a ir y la única que me para es que tengo que hacer una parada técnica en un lugar o en otro y ahí doy positivo. ¿Qué pasa conmigo? O a la vuelta, si quiero volver a mi casa y tengo que hacer un PCR y me hago un PCR y me sale positivo 20 días. ¿Qué pasa? Tenemos que pensar en eso. Si pensamos en esto y lo solucionamos ya, porque si tenemos una vacuna, si las vacunas en este caso no van a funcionar, pero tenemos una medicación o tenemos unos días de que estamos contagiando, pero luego ya dejamos de contagiar, tenemos que solucionar ese problema. Si solucionamos ese problema, todavía tenemos la capacidad de darnos prisa y poder reactivar estos empleos perdidos, y no solamente los perdidos, sino los fugados, que también hay alguno de ellos. Y es muy importante para ello que trabajemos público-público, público-privado, porque esta crisis ya hemos visto todos que de aquí solos no salimos. Lo dijo aquí en estos estudios de Movistar el secretario de Estado de Turismo, creo que fue en el primer programa, la necesidad de que para acometer los nuevos retos del turismo haya una gobernanza multinivel entre el sector público y el sector privado. En eso coincidimos. Y aquí tengo que decir, y la verdad tengo que reconocer que España ha estado bastante a la altura. Nosotros en España nos echamos un poquito a veces piedras en nuestro propio tejado porque nadie es perfecto, ha habido cosas que seguramente se podían haber mejorado, pero sí que es verdad que a nivel internacional ahí está el foco en España porque estamos tomando decisiones que son muy positivas. La primera feria en el 2022, porque el año ya pasado hubo, y está bien reconocida, los empresarios están muy agradecidos porque está siendo un respiro para poder efectivamente volver a viajar. Y esto es muy importante, que este liderazgo se ha tomado ahora, se ha replicado, y sobre todo nuestra recomendación desde el Consejo es que cuando tengamos identificada cuál es la nueva manera de viajar ahora, cuáles son las condiciones, que este modelo que vayamos a tener en España, en Europa, se replique en otros continentes, que no inventemos la rueda y que no tengamos que volver a, digamos, partir de cero, porque una plataforma digital universal donde volquemos la información compartible, utilizando pues toda la información que tenemos ahora, sobre todo lo que se refiere a protección de datos, etcétera, es lo que necesitaríamos para poder irnos de un lugar al otro. Marianela. Sí, no, interesante escucharte. Yo solamente me quedo con la consigna, que no solamente ha sido lo de Omicron lo que nos ha perjudicado al sector, sino, de hecho, justamente, si pensamos en esta sexta ola, la gestión de las bajas. Estamos en un momento donde el desafío es la digitalización. Y la gestión de las bajas, esa automatización ha estado desaparecida y todo ese dolor de cabeza lo ha tenido que asumir la empresa. Entonces se ha tenido que enfrentar al 30% menos de facturación, a un montón de estocaje en almacenes, a un montón de bajas inexplicables porque hay que gestionar quiénes estaban, quiénes no. Y luego, claro, a volver a arrancar el año, por lo cual... sí, la intención es avanzar y a eso se le suma lo que tú decías hace un momento, cuánta fuga de profesional hay en otros sectores. Y es que no estamos hablando de Estados Unidos, hablamos de aquí, España. ¿Qué vamos a hacer para poder atraer
a las nuevas generaciones y a perfiles que llevan muchos años, que son experimentados y que tienen una base sólida, cómo vamos a volver a conquistarlos para que realmente empujen a un país que es totalmente espléndido en turismo. Y obviamente esta feria sí es de agradecer, porque es verdad que el empresario, si necesita algo en este momento, es un apoyo o una activación y seguir adelante. Entonces, desde Fitur, desde el rol desde la mujer, ¿qué crees que debemos hacer para poder contagiar otra vez a esas formaciones, a esas pasiones para el sector? Porque profesionalmente tenemos carrera para rato, o sea, cocina, los mejores cocineros, sala, vamos, metres, ni te cuento todo lo que podemos llegar a hablar, salas, hostes, departamentos de F&B, absolutamente un montón de departamentos que podrían tener ahora más que nunca ese entusiasmo, pero sin embargo la realidad no es esa. La realidad es que en este momento estamos viviendo una crisis importante de captación de talento. Hay tres cosas en lo que comentas. Por un lado, vivimos en un país donde hay 17 autonomías y donde hay no sé cuántas regulaciones, y luego tenemos Europa, que tiene no sé cuántas otras regulaciones, y el mundo. Eso es complejísimo. Eso no podemos volverlo a afrontar, porque no podemos estar tan descoordinados. Incluso aunque tengamos un liderazgo, digamos, high level, ¿no?, en el que digamos, vamos a tirar para allá, si luego bajas y resulta que la baja no la puedes aplicar porque está desbordada la sanidad pública, eso es complicado. Y eso es, vamos, yo creo que se debería haber una mesa conjunta, transversal, en el que todos los actores estuviesen para poder solucionar este problema que es grandísimo. Luego hablas de crisis, porque al final esto todo es porque hay una crisis. En el mundo y en el turismo, que ya la palabra resiliente creo que la detestamos todos ya un poco, demostramos que lo somos. Ha habido muchísimas crisis, no es la primera crisis que el turismo se enfrenta. Me hablaba hace un rato del 2008, pero es que acordaros de las de 2001. Unas son en V, otras son en V, doble, en U, y siempre salimos, ¿no? Saldremos, pero ¿con qué velocidad? Y solamente cuando trabajamos juntos, el sector público y el privado, saldremos más rápido. Pero también tenemos que hacer una cosa, aprender del pasado, aprender de los errores que hemos cometido. Y ahora la sexta ola, realmente yo veo que no nos hemos dado cuenta, no hemos aprendido nada. Sabíamos que venía una ola, porque es que no lo estaban diciendo, estaba en Sudáfrica. Es que ya estaba ahí. Pues seguramente deberíamos actuar más rápido. Que lo que no podemos permitir es verla venir sin hacer nada, como no hicimos nada cuando cuando veíamos que estaba en China, pensábamos que era una enfermedad solamente de allí y luego resulta que no. Bueno, eso por otro lado. Y el talento, obviamente, y bueno, volviendo a la mujer, y te lo puedo contar en un poquito apartado, el talento tenemos que enamorar, ¿no? Tenemos que ser atractivos para que una persona joven quiera trabajar en turismo. Para eso necesitamos que tengan unos buenos salarios, tenemos que tener programas de crecimiento, tenemos que modernizar nuestra manera de hacer las cosas, capacitar, tenemos que poder flexibilizar. Ahora ya hemos aprendido que se puede trabajar de 1000 maneras, que hay que ser muy efectivos y obviamente pues si tú ves los lunes y los viernes, hablábamos esta mañana, ya la gente casi ni se desplaza, homework, con lo cual hay muchísimo trabajo por hacer. Y visibilizar el turismo. También como visibilizamos y queremos visibilizar el rol de la mujer, hay que visibilizar el turismo. Decíais antes también que nos estaba escuchando un ministerio de turismo, solo de turismo. Visibilizar el turismo significa que podamos explicar que este sector genera muchísimo empleo, muchísimos beneficios económicos y un impacto social brutal. Nadie sabe lo que produce el turismo, por ejemplo, en una tiendita pequeña de la esquina cerca de un hotel. Si tú tienes un hotel y tienes una tiendita pequeñita en la esquina, esa tiendita también está beneficiada de que ese turista pase, se aloje, o la gastronomía, el lujo, es tan transversal que hay que visibilizarlo y darle la importancia que tiene, porque seguramente no es el 15% del PIB en España, puede ser hasta el 30% si nos ponemos a mirar, porque el transporte es turismo, con lo cual visibilizar es importante. Y luego en el rol de la mujer tenemos que visibilizarnos, no podemos estar ahí calladitas haciendo todo el trabajo y luego salga esta nota de prensa en un medio donde digan las 100 grandes transacciones de este año fueron de estos no sé cuántos bufetes de abogados y eran 100 señores con corbata o 40. No me puedo creer que no haya una mujer que estuvo ahí haciendo ese trabajo. En el turismo hay mucha mujer, en el sector público más, pero hay que sacarlas a relucir, hay que darles oportunidad. Y bueno, por eso hemos creado Fitur, para asegurarnos, pero desde la inclusión,
con los hombres, con los amigos, con los colegas. Hay que asegurarnos que la mujer está bien representada porque estamos ahí siempre tomando la rienda de la crisis. Pues en esta crisis hemos tomado las riendas, pero luego nos vamos a quedar. Maribel, como decía antes Juan, vicepresidenta Rodríguez, 30 segundos a cámara y terminamos, que tenemos que seguir camino. Bueno, pues lo he dicho, el sector de viajes y turismo es un sector inclusivo, transversal, un sector que genera muchísimos, ya no solamente empleos, sino también genera emociones. Yo os invito a todos que vengáis a Fitur, que vengáis también a Fitur Woman, por supuesto. Tenemos una jornada interesantísima. La ministra Marotos va a estar con nosotros, el alcalde de Sevilla, mujeres empresarias. Y no hemos preguntado una cosa, pero yo me voy a autopreguntar. ¿Dónde invitaría yo a ir a la gente? Bueno, yo soy extremeña, soy de Badajoz, y hay una dehesa maravillosa. Cierto. Os recomiendo que la conozcáis. La alimentación, la gastronomía es fantástica. Y es una gran desconocida, un paso hacia Portugal precioso y bueno, hacer una paradita. En Almendralejo, por ejemplo. Bueno, ahí sobre todo. O en el balneario de Alange, por ejemplo, también. ¿Ves que también conozco bien la Badajoz? ¿Ves? Juan. A mí me gustaría, para terminar, una última pregunta a Maribel, como vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Vicepresidenta senior. Se acabó el vicepresidenta Rodríguez. Pero no por la edad. La vicepresidenta Rodríguez, que queda muy bien. Cuando ustedes hacen centenares, decenas de estudios sobre el turismo mundial, español, etcétera, me gustaría saber si, en este caso, acaba de citar usted, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ¿cuentan con ustedes a la hora de asesorarles, de pedirles opinión? Porque se supone que los que saben de turismo son ustedes. ¿Cuentan con ustedes? Hay dos cosas. Por un lado, tengo que decir que tenemos una relación muy estrecha, trabajamos muy de la mano con este gobierno y con otros a nivel global. Este año nos hemos reunido con más de 200 países, no, porque 185 países, porque son con los que trabajamos muy frecuentemente. Tenemos muy buena relación con la ministra, con el secretario de Estado, con España en particular. Aquí hemos realizado dos grandes cumbres muy importantes, una en Madrid, otra en Sevilla, con lo cual tenemos una relación muy fluida. Pero si no nos vienen a llamar, nosotros vamos. Muy bien. Porque nosotros tenemos que influenciar a los gobiernos y tenemos que hacer todo lo posible para que nos escuchen, con lo cual es un doble juego. Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por venir.